Certezas e incertidumbres de la economía. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hay Feliz día en el Día de la Ciudad. El Día de la Ciudad, claro. Esa es una certeza. Otra certeza, mirá todas las que traigo. La otra certeza es que empezó el segundo semestre. Claro. Y ahí se me terminan un poco las certezas. Después tenemos muchas incertidumbres. Ni de qué hablar de la incertidumbre con el tema de la pandemia, si llegará la segunda dosis de Sputnik en cantidad suficiente, si la variante Delta será seguida por una variante Epsilon, en fin, mucha incertidumbre con eso. Y eso también afecta a la economía. Claro. Y en la economía tenemos incertidumbres. ¿Cuánto será la inflación del mes de junio? Bueno, es probable, nosotros dijimos que pensamos que va a estar por encima del 3%, pero que va a ser inferior a la que teníamos el mes anterior. Claro. Pero no sabemos exactamente cuánto va a ser. No sabemos cuánto va a ser la evolución del nivel de actividad. Y hay una incertidumbre que yo diría es la que preocupa siempre en la Argentina, porque en realidad la gente en general, aunque hay incertidumbre, no le preocupa si el riesgo país está arriba de 1500. Pero hay una pregunta que sistemáticamente aparece cuando las situaciones económicas no son muy claras, y esa incertidumbre es, ¿cuál va a ser la evolución probable del dólar? Esa parece ser una preocupación muy importante, y hace pocas horas el jefe de gabinete, el doctor Cafiero, ha dicho que en realidad está bien que tenemos un tipo de cambio competitivo, que no hay que pensar que puede haber devaluaciones, etcétera, ¿no? De esto quiero decir dos cosas. La primera cuestión es que siempre el funcionario tiene que decir esas cosas. Claro. La segunda cuestión es que nosotros vemos cotidianamente mucha gente hablar en los medios sobre economía. Por ejemplo, vemos muchos hablar sobre el tema de la pandemia a muchos médicos, que me parece que con muy buen criterio los medios de comunicación, cuando habla un médico, ponen abajo cuál es la matrícula profesional. Así es. No pasa lo mismo cuando hablan de economía. En realidad a mí me gustaría que cuando hablan de economía, allí como en el Zócalo dice Alfredo Blanco, economista, dijera matrícula profesional 14.025. Claro. Porque me parece que más allá de que sean opiniones distintas las que se puedan dar, ¿no? Pero bueno, digo, la duda es, esta preocupación siempre es, bueno, ¿qué pasará con el dólar? Y el jefe de gabinete ha dicho, mire, prácticamente ha dicho, está bien, vamos a ir manteniendo el valor del dólar, etc. La primera cuestión para decir sobre esto, además de que un funcionario no puede decir otra cosa, la primera cuestión es decir que el dólar medido el tipo de cambio real multilateral, que lo mostramos en el programa pasado, parece que no está atrasado, es decir, no se ha atrasado en relación a aquel del momento en que se unificó el mercado cambiario, el 17 de diciembre de 2015. Claro, la aclaración es que ahora hay muchas restricciones que en aquel momento no había. Claro. Entonces, esa es una primera diferencia importante. Y si uno dice, ¿por qué razón, si efectivamente esto es así, resulta ser que el dólar marginal, el dólar blue, camina por 170 pesos, mientras el dólar oficial camina por 100? ¿Y por qué el contado con liquidación o el dólar MEP, que son otras formas de acceder a la moneda extranjera, tienen también una brecha tan significativa respecto del dólar de Banco Nación, digamos? Y entonces uno dice, bueno, debe haber algo, tiene que haber algo allí, que hace que una persona esté dispuesta a pagar 170 pesos por un dólar, y ahí entra también a jugar el problema de la restricción, porque si esa persona puede comprarlos, digamos, en el Banco de la Nación Argentina, con los impuestos y etcétera, va a llegar a un valor que por supuesto no son los 100 pesos del tipo de cambio oficial, sino que va a estar cerca de 150, 160. Bueno, digo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, lo que hay detrás de eso es básicamente desconfianza. Y aunque el ministro Cafiero diga esto que dice, los que están en el mercado cambiario no solamente escuchan las palabras de los funcionarios,
sino que también hacen sus cuentas. Vos sabés que una cuenta que es bastante común, a pesar de que es discutible, es decir, bueno, ¿cuánto sería un dólar de convertibilidad? Es decir, ¿cuánto sería si el Banco Central dijera, no hay más restricciones, pídanme los dólares que quieran, y entonces le compraran todos los pesos que hay, se los vendieran al Banco Central a cambio de dólares? Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre esa cantidad de dinero y las reservas que tiene el Banco Central? Hay distintas formas de considerarlo, pero me gustaría hacer una cuenta, digamos, una cuenta sencilla, simplemente para mostrar que esto es algo que miran muchos de los operadores cambiarios. Y que lo he puesto en la placa que sigue. Fíjate vos que en la placa que le voy a pedir a nuestro director que coloquemos, allí está, digamos, el dinero de la economía representado por la base monetaria, que son 2.735 miles de millones, o sea, la base monetaria en Argentina es 2.7 billones, con B larga, billones. Después están las LELIQ, que es otra forma con la cual el Banco Central retira liquidez, ¿no es cierto? Que son 2 billones aproximadamente, 2.019 miles de millones. Y después está otra forma de retirar, que son los pases pasivos que el central le hace a los bancos, que son 1.6 billones. Eso da que esa cantidad de dinero son 6,4 billones. Si esos 6,4 billones, digamos, lo comparamos con las reservas internacionales, que al 30 de junio eran 42.437 millones de dólares, nos da que entonces ese tipo de cambio convertible nos da 152. Primera aclaración, no estoy diciendo que ese es el valor del dólar. Claro. Ni siquiera estoy diciendo que ese va a ser el valor del dólar. Lo que estoy diciendo es que a pesar de los instrumentos que obviamente tiene el banco y que tiene el Estado, porque, digamos, todo ese dinero no puede ir a comprar dólares, entre otras cosas, porque está prohibido por ley. Pero lo que quiero decir es que la relación entre la cantidad de dinero de la economía, más las LELIQ, más los pases, que es una cuenta que en la época de la ley de convertibilidad no la hacíamos, porque en aquella época no tenía tanta importancia estos instrumentos como la LELIQ, en su momento las LEVAC, o como los pases pasivos. Lo que estoy diciendo es que existe una cierta sensación de desconfianza, que es lo que explica esta brecha. Y por más que el ministro Cafiero diga que no está trazado el tipo de cambio, y uno lo podría probar viendo los números que mostramos nosotros, el tipo de cambio real multilateral, lo que está claro es que a medida que va pasando el tiempo, las incertidumbres van a ir abonando una mayor tendencia a pensar de que en algún momento puede haber una modificación del tipo de cambio. ¿Me dejás darte un dato? Algo que Cafiero dijo, no vamos a devaluar. Y cuando alguien dice no vamos a devaluar, genera y afirma y ratifica lo que estás diciendo vos, en este caso, la desconfianza. Bueno, hay muchos recuerdos en Argentina respecto de este tema del tipo de cambio. Todos lo recordamos a Lorenzo Sigó cuando dijo el que apuesta al dólar pierde, ¿no es cierto? O así como lo recordamos por siempre al expresidente vacunado Duhalde, que dijo el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, pero el ministro no puede decir otra cosa. Lo que quiero decir es que se van sumando además incertidumbres. A veces las declaraciones de los funcionarios no ayudan. Yo los otros días en un tuit puse que cuando un miembro del gobierno o de la bancada oficialista dice, mire, vamos a cobrar bienes personales, vamos a poner dentro de la base imponible bienes personales los impuestos a los plazos fijos, es decir, que si uno ahorra en plazo fijo en moneda argentina, iba a pagar bienes personales, bueno, lo que hace es un desaliento a ahorrar en moneda argentina. O sea, que eso, digamos, todas esas cosas, más que nos vamos a ir aproximando en el proceso electoral,
Me parece que el gobierno tiene que estar con mucho cuidado, manejando con muchísimo cuidado, porque no está exento de que pueda haber algunos ruidos en el mercado cambiario. Para terminar, empezó el segundo semestre. Hoy es el día de Córdoba y no sabemos qué va a pasar con el dólar. Tremendo dato, tremendo dato. Alfredo, Me parece que sí, esa es la incertidumbre más importante. la más importante de todas. Alfredo, un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, buena semana. Chao.